Bien, vamos a cambiar de tema porque se encuentra con nosotros Cintia Yáñez, gerente de atención al usuario de Ocitran. Vamos a hablar de cómo formular quejas por maltratos o falta de atención en servicios de transporte. Gracias por estar aquí en Primera Gracias, Enlace. Carla. Bien, Ocitran, ¿de qué se encarga? Es una institución que protege al usuario. ¿Pero en qué casos específicamente? A ver, en primer lugar, que es importante, creo, señalar e informar a todos los televidentes que Ocitran es el organismo público encargado de supervisar la inversión en la infraestructura de transporte de uso público. Está adscrito a la PCM y tiene una serie de funciones. Y una de las funciones primordiales que tiene el Ocitran es el referido a la protección a los derechos que tienen los usuarios. Ocitran tiene en claro que la infraestructura en sí misma es importante, sin embargo, lo más importante es que esa infraestructura es un medio justamente para proteger a los usuarios. Entonces, bajo ese entendido, nosotros velamos para que los contratos de concesión que supervisa el Ocitran, que actualmente son 31 contratos de concesión, se cumplan de acuerdo al contrato en sí mismo y a su vez que se cumplan los derechos de los usuarios. ¿Qué derechos tienen los usuarios? En primer lugar, tienen el derecho a ser informados de manera adecuada, de manera veraz, oportuna. Por ejemplo, una de las concesiones que supervisa el Ocitran es el Metro de Lima, con lo cual los usuarios tienen el derecho a ser informados acerca de los horarios en los cuales salen los trenes, si es que hay algún cambio en la prestación del servicio, también tienen derecho a ser informados. Otro derecho importante que tienen los usuarios es el derecho a reclamar. Y es importante indicar que en cada una de las infraestructuras que supervisa el Ocitran, y ahí menciono que Ocitran supervisa aeropuertos, carreteras, vías férreas, Metro de Lima y además vías férreas, carreteras, Metro de Lima y los aeropuertos. Y los puertos también. Y los puertos, efectivamente. En ese sentido, el Ocitran busca que los derechos se cumplan, con lo cual, si es que un usuario se siente afectado, por ejemplo, no se señalizó de manera adecuada, tuvo un accidente, puede reclamar. Por ejemplo, vamos a poner esto en concreto para que la gente más o menos vaya entendiendo en qué y en qué no puede reclamar, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, me trataron mal en la combi, por así decirlo, no se puede reclamar. Así es, y ahí hago una precisión importante, que es que las funciones de Ocitran difieren de las funciones de Sutran. Sé que los nombres no ayudan mucho, sin embargo, Sutran se encarga de supervisar justamente la prestación en sí misma de transporte terrestre. Por ejemplo, Sutran supervisa que los vehículos cuenten con SOAT, con la revisión técnica vigente, que quien conduce tenga las licencias que correspondan. Sin embargo, Ocitran supervisa la infraestructura. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, si es que hay un problema en la infraestructura de la carretera, hubo un accidente, Ocitran supervisa para que en primer lugar también, aparte que la carretera esté en adecuadas condiciones de acuerdo al contrato, también vela para que el usuario sea atendido. Por ejemplo, en las carreteras concesionadas, y ahí vale indicar que casi toda la Panamericana Norte y toda la Panamericana Sur actualmente está concesionada. Si es que ocurriera un accidente, cada 10 kilómetros se encuentra un poste SOS. Con lo cual, si es que ocurriera un accidente, el usuario se puede acercar a este poste SOS y informar acerca de lo que ha pasado, el accidente, una volcadura, y eso automáticamente se va a informar al central de emergencia, con lo cual ahí se activan ciertos derechos a favor del usuario, el derecho a una ambulancia, a un auxilio mecánico. En caso que esto no se cumpliera, el usuario puede reclamar. ¿Y dónde puede reclamar? Por ejemplo, en el caso de carreteras. Puede reclamar a través del libro de reclamaciones, que está en las estaciones de peaje, a través de las páginas web. Y si es que por X razones no tuviera acceso a estas medidas o estas herramientas, lo que puede hacer el usuario es acudir al Ocitran. Y el Ocitran se recibe denuncias de los usuarios o de cualquier persona que considere que se ha visto afectada o vulnerada alguna norma del contrato de concesión o alguna normativa, y el usuario y Ocitran puede tomar acción y puede imponer la sanción correspondiente. Y aprovecho en indicar que Ocitran tiene una línea gratuita que es el 0800 11 004 y un correo electrónico que es info@ocitran.gov.pe, a través de la cual puede recibir consultas, quejas por parte de los usuarios. Vamos ahora, ya explicamos el punto de carreteras, no sé si nos podrías explicar en el tema de aeropuertos. ¿En qué momento podemos acudir a Ocitran? ¿Cuándo se ven vulnerados qué derechos? Así es, ahí indicar en primer lugar que Ocitran supervisa el aeropuerto Jorge Chávez, que está a cargo del AP, los aeropuertos del norte y los aeropuertos del sur. Y si es que, por ejemplo, cuando uno entra al aeropuerto, se activan una serie de derechos a favor del usuario. Uno paga una tarifa que está en el TUA, pero uno no lo siente porque está dentro del pasaje que finalmente cuando uno lo adquiere. Sin embargo, el solo hecho de ese pago de esa TUA te da una serie de derechos.
Por ejemplo, el servicio de iluminación, alumbrado, servicios higiénicos limpios, la zona hay un circuito cerrado, con lo cual si es que, por ejemplo, tuvieras algún problema con tu pérdida de equipaje y tú quieras ver qué es lo que pasó, uno puede solicitar al aeropuerto para ver justamente las imágenes y puedan permitir a dilucidar quién fue el responsable. En el aeropuerto, por ejemplo, Jorge Chávez, que es uno de los que mayor afluencia recibe, tiene un módulo de atención al usuario, con lo cual ellos pueden recibir consultas, sugerencias, pero también nuevamente es una medida, es una herramienta que puede utilizar el usuario para formular sus reclamos. Y es importante indicar que legalmente el plazo que tienen los usuarios para interponer sus reclamos es 60 días desde que ocurre el problema, y la empresa concesionaria, por ejemplo en el aeropuerto, en el caso de Jorge Chávez LAB, tiene un plazo de 15 días a 30 días hábiles para absorber el reclamo. En el caso que el usuario no estuviera contento con la absolución del reclamo por parte del concesionario, puede apelar y ahí Ocitran actuará a través de su tribunal para resolver el caso, ¿no? El caso en concreto. Ese es en el caso de aeropuertos. Vías férreas, que es lo que ya muchas personas utilizan, por ejemplo, el Metro de Lima, ¿no? Así es. En el caso de vías férreas, el Metro de Lima, es importante indicar que Ocitran supervisa la línea 1 del metro, actualmente también la línea 2 del metro, y va a seguir supervisando las demás líneas conforme se vaya dando en concesión. La que está en operación permanente ahorita es la línea 1 del metro, la línea 2 todavía está en etapa de construcción. Sabemos que son 26 estaciones, actualmente la que recorre la línea 1 del metro, y en cada una de las estaciones nuevamente existe el libro de reclamos, y nosotros invocamos justamente a los usuarios que no dejen de reclamar si es que por desinformación, que al contrario estén informados y pueden acceder al libro de reclamos para dejar sentado sus reclamos, su disconformidad, o en caso que simplemente consideren que se ha visto afectado uno de sus derechos. Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué es lo que podemos pedirle sí o sí a estas concesionarias? Por ejemplo, en el caso de personas que tienen algún tipo de discapacidad especial o tienen algún tipo de necesidad preferencial, es importante indicar que en el Metro de Lima hay torniquetes de área de uso preferencial. Con lo cual, si es que ese torniquete, por ejemplo, no estuviera habilitado, el usuario puede exigir al personal que atiende al público en la línea 1 del metro para que les den su acceso preferencial. ¿Qué otro derecho tiene? El derecho a unos servicios higiénicos limpios. Tiene derecho a que se le cobre la tarifa que corresponda. Recordemos que hay dos tipos de tarifa: la tarifa de adulto de $1,50 y la tarifa del universitario escolar de 0,75. Tiene derecho a recargar de manera oportuna y que esta recarga de las tarjetas no se dilate. Y ahí también van una serie de recomendaciones que aprovecho ahora en fiestas. Es importante dar a todos los usuarios del Metro de Lima, que es que recarguen también con tiempo sus tarjetas. Hay módulos dentro de las estaciones donde los cuales puede ver justamente cuánto es lo que tienen sus tarjetas, ver los saldos y recargar con tiempo. En el caso de puertos, ¿cómo funciona también la figura? En el caso de puertos, Ocitran supervisa, por ejemplo, en el caso del Callao, 3 puertos. Tenemos el puerto de APM, DP World y también Transportadora Callao, que está enfocado a minerales. Y ahí tenemos a las líneas, por ejemplo, a las importadoras y exportadoras, ¿no? Que son justamente quienes traen sus mercancías y también tienen derechos a que se les presten los servicios conforme al contrato, ¿no? Desde el servicio de dragado, que se le presten los servicios de embarque y descarga de acuerdo también a lo que establece el contrato, sobre todo en los tiempos. En los contratos de concesión de puertos hay niveles de servicio que tienen que cumplir las empresas concesionarias, que Ocitran justamente supervisa de manera continua y permanente que estos niveles de servicio se cumplan. Y nuevamente, por ejemplo, en la oficina de APM, hace poco Ocitran acaba de inaugurar una oficina dentro de APM, con lo cual tenemos también supervisores in situ de manera permanente en el puerto, con lo cual si es que algún usuario considera que ha habido un problema en la descarga de su mercadería, puede, además de estos medios que he informado, de la línea gratuita y el correo electrónico, puede acudir al supervisor que está dentro del puerto para ayudarlo. Muchas gracias por haber venido primero a la sociedad y darnos estos detalles.